Buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Julio Castro, soy médico infectólogo, internista, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela y vengo a hablar hoy como parte del equipo del Plan País de Salud, el cual queremos hoy hacer énfasis en uno de los grandes problemas que tenemos, de los muchos problemas que tenemos en salud, contextualizado para cuál es la situación actual y un poco cómo se ve esto desde el aspecto técnico del tema de Plan País como uno de los elementos. No es todos los elementos de salud del Plan País que van a ser expresados en su debida oportunidad, pero en este momento hay una situación coyuntural y en particular porque salió un reporte, lo que se llama el Reporte Mundial de Malaria, que salió hace 48 horas, y es un documento muy importante elaborado por la Organización de la Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas, donde se hace una evaluación específica del problema en malaria de Venezuela y donde Venezuela lamentablemente sale particularmente resaltada. Esto es un hecho que hemos hablado en varias oportunidades ya desde hace años. Ha habido comunicaciones de organismos como la Sociedad Venezolana de Salud Pública, Sociedad Venezolana de Infectología, unas cartas que se enviaron al ministro que está actualmente en el ministerio sobre resaltando el problema de malaria en Venezuela, con propuestas técnicas, con propuestas de ayuda de los diferentes entes académicos y científicos del país, pero la situación persiste estando en una situación crítica. Lo primero que yo quiero enseñarles para que tengan idea del contexto es la historia de la malaria en Venezuela en este pequeña data que dura 8 segundos. Ahí van a ver los casos oficiales, esto es data oficial del Ministerio de Salud, desde 1936 hasta la fecha de lo que ha pasado con malaria en el país en el número de casos totales. ¿Okay? Ahí vamos avanzando año por año hasta que llegamos al año 2018, que es el último reporte que sale en el reporte mundial de malaria. Sale en el 2019, pero reporta los casos del 2018 y este es el número de casos. No hay un aumento del número de casos en esta proporción, nada en el país que no, lo único que se parece es a la inflación. El aumento que reporta el boletín de malaria que acaba de salir, en base al tiempo que ellos evalúan, que es los últimos 4 años, es un aumento del 209%. Solamente, pero eso depende de contra qué nos comparamos. Si tú comparas contra el momento en el que la curva en el año 2001 estaba abajo, el aumento es de 1000%. Venezuela llegó a tener alrededor de 1000 a 2000 casos al año y estamos hablando casos oficiales, les voy a decir específicamente qué significa eso. Estamos llegando a cerca de 500.000 casos. El año pasado 470.000, el año anterior 270.000 y este año el pronóstico de los casos en base a la información extraoficial que tenemos va a estar cercana a los 500.000 casos de nuevo. ¿Okay? Entonces eso es en cuanto al número de casos. Pero si vemos la tasa, porque no podemos comparar la Venezuela en 1930, no es justo en número del total de habitantes que habían. Probablemente en ese momento Venezuela tenía 2 millones de habitantes con 30 y tantos millones de habitantes o los que sean que tenemos ahora. No es justo comparar número de casos con número de casos, pero cuando comparamos la tasa, que es el número de casos sobre la población, este es el mismo gráfico de la tasa en relación a la población. Fíjese que la tasa del año 2018 es equivalente a la tasa de 1940. ¿Qué significa eso? Que hemos retrocedido en el combate a la malaria en términos reales, numéricos, con data oficial, a 1940. Eso es el año en el que empieza a utilizarse los medicamentos antimaláricos en el mundo entero como la cloroquina. O sea, regresamos casi a la época donde no había ningún tratamiento para la malaria en términos de tasa, que es el valor más exacto que tiene. Quiero compartir con ustedes el mapa que sale en ese reporte del World Malaria Report, que salió hace 48 horas, lo puede bajar cualquiera en la página web, y el color del mapa en cada país representa la densidad de casos, el número de casos relacionados con la población. Venezuela, como lo ven en moradito, solamente tiene tasas comparadas a países africanos. Eso nos da una idea, habiendo sido Venezuela probablemente uno de los primeros países certificados con 80% de su territorio libre de malaria, hoy en día estamos en niveles de los peores del mundo, sin lugar a ninguna duda. Otro elemento fundamental que está en el reporte, esta es una evaluación de todos los países del continente, Venezuela está en el peor puesto de todos. Y además de eso, hay una nota explícita en el reporte donde dice que el único continente que ha aumentado sustantivamente la malaria ha sido América, y a expensas de Venezuela.
Venezuela desfigura el combate a la malaria en el continente y hace que las tasas de malaria medidas por continente se hayan deteriorado, pero a expensas de los casos de malaria en Venezuela. Los casos de malaria en Venezuela son el equivalente a 50% de los casos del continente. Solamente en nuestro país tenemos todos los casos del continente. Con eso como les dejo la curva, con eso como colorario, entender el tema de la enfermedad de la malaria es una enfermedad bastante compleja que inclusive a nosotros nos cuesta entender. Y lo que quiero hoy resaltar, más allá del número de casos, que es importante, y voy a resaltar un hecho importante. Veníamos aumentando el número de doble de casos aproximadamente después del 2007-2008. El doble. Durante el último año no aumentó al doble, lo cual ciertamente se puede ser considerado un éxito. La pregunta es por qué. Y voy a explicar con eso un poco más adelante. Más allá de los casos, estamos hablando de casos primarios. Estos números son casos oficiales, casos primarios. ¿Qué significa el caso primario? La persona que nunca ha tenido malaria y tiene malaria por primera vez en su vida. Y ahí lo cuentan. Pero si tú a estos casos le sumas los pacientes que tuvieron una vez malaria y tienen segunda vez, o tercera vez, o cuarta vez, o aquellas personas que fallaron en tratamiento, ese número llega más o menos a 1.300.000, 1.400.000, puede ser 1.500.000 casos. 1.500.000 casos en una población de 30 millones de habitantes en Venezuela es el impacto, eso se llama la carga de enfermedad probablemente más alta que tenemos en el país. Son 1 millón de venezolanos que tienen un mes enfermo, que requieren un tratamiento y que pueden morir. ¿Okay? En términos de cuánto impacta eso a la población. Para que den una idea, probablemente vamos a terminar este año quizás con 60.000-70.000 casos de dengue en todo el año contra 1 millón y tantos casos de malaria, para que entendamos la proporción con otras enfermedades en términos de la magnitud. Pero más allá de eso, ese 1 millón y tantos venezolanos no son capaces de ser económicamente activos. La diferencia en nuestra Venezuela, esa Venezuela de 1936 contra la Venezuela del 2018, es que en el 36 no podíamos ser económicamente productivos porque un número muy importante de venezolanos tenían malaria, cólera y fiebre amarilla en ese momento. Bueno, volvemos a eso de nuevo, donde si tienes 1 millón de enfermos, esos enfermos no pueden trabajar, no pueden estar con su familia, no pueden disfrutar, y eso es lo que se llama hoy en día de la carga de la enfermedad. Otro de los elementos importantes de esta enfermedad tiene que ver con que esta enfermedad, y por eso el tema del Plan País, conecta con otros problemas transversales muy importantes. La pregunta es por qué llegamos a esto, que estamos en esta situación de malaria. Bueno, la primera de ellas es el problema económico, porque en Venezuela, a raíz de la situación económica que ya tiene varios años, la gente busca una forma de sustento y personas que no son mineros se hacen mineros. En el municipio Sifonte, donde se producen aproximadamente el 60% de los casos de malaria en el país, un solo municipio que oficialmente, según el INE, tiene 10.000 personas, pasan por ese municipio 1 millón y tanto de personas al año, que vienen de otras partes del país a hacer minería para obtener dinero para regresar y comprar la comida de su familia. Eso tiene varias implicaciones. Uno, que la causa del aumento de la malaria tiene que ver con la movilidad de gente de diferentes partes del país a la zona minera. Y lo segundo, y es muy importante y nos preocupa muchísimo, que es que esas personas llegan, hacen minería, sacan oro, se llevan dinero, pero pueden regresar a su casa con parásitos en su sangre. Y ese parásito, la malaria es un parásito, que llega a su sangre, puede activar un foco, y se han activado focos secundarios que no estaban prendidos en Venezuela, llamamos así, los llamamos calientes o prendidos desde hace 40 o 50 años. Por ejemplo, Valles del Tuy, hay un foco en Valles del Tuy, ha habido casos en Estado Vargas, ha habido casos en el Estado Miranda, no Valles del Tuy, inclusive en la zona de Barlovento, son focos que pueden prenderse y pueden tardar 5, 10 o 15 años en volverse a apagar nuevamente. Entonces hay varias connotaciones. Otro elemento de connotación importante tiene que ver con el tema de seguridad nacional. ¿Por qué se hace difícil el combate de la malaria y todo el problema en esa zona? Porque la mayoría de los casos están producidos en el estado Bolívar y Amazonas. Y esa zona, ustedes saben bien que allá hay matanzas de poblaciones indígenas, allá hay cuentas que se cobran en vida de unos grupos que quieren tomar el control de las minas sobre otros, y en definitiva el Estado no tiene control sobre esa zona. Y al no tener control sobre esa zona, hay dificultades para el tratamiento, hay dificultades para las estrategias, hay dificultades para monitorizar lo que está pasando, y esto tiene otra beta económica muy importante, que es que cuando usted ve las cifras oficiales que declara Minerven, que es el organismo estatal obligado a reportar cuánto oro se saca allá, la caída del reporte de oro es abrumadora. O sea, eso lo ven en las datas del Banco Central de Venezuela hasta donde se tuvo datos. ¿Qué significa eso? Que tú tienes 1 millón de mineros
y en teoría no están sacando oro. Todo el mundo sabe lo que está pasando. El oro es parte de un negocio irregular y eso tiene una connotación económica muy importante para el país porque el Estado no se beneficia de esa beneficio teórico del oro, sino que eso obedece a un negocio de algunas personas, algunos de ellos irregulares, y no es un negocio oficial que pague impuestos ni que el Banco Central se beneficie de ese oro. Pero hay otro elemento importantísimo que también es transversal, que es el daño ambiental que esto produce, y eso está relacionado directamente con una política de Estado, que es el arco minero, y la devastación que está produciendo en las cabeceras de los ríos más importantes del país, producto de la minería ilegal, irrestricta, no controlada, es muy importante y no tenemos una magnitud exacta de cuál es el impacto, pero sí se sabe que es muy importante de contaminación de mercurio, de deforestación y de daños en las cabeceras de los ríos. Entonces, esto tiene un elemento muy importante. Finalizo con este punto. Dada la importancia que esto tiene, o teniendo en cuenta la importancia que esto tiene, es inadmisible que los últimos 2 años del tratamiento y la estrategia antimalárica en Venezuela corresponden a 0 bolívares del Estado venezolano. El tratamiento, hoy en día, 100%, este año y el año pasado, fue traído a Venezuela a raíz de una donación del Fondo Global, que es un ente relacionado con el sistema de Naciones Unidas, para poder acopiar este tema porque ellos entienden la problemática de lo que significa para Venezuela y para la región. Hoy en día el gobierno venezolano no ha comprado tratamiento antimalárico ni mosquitero y tiene, según el boletín de malaria, $0 o 0 bolívares, o como quiera que lo querramos poner, en inversión de estrategias de control de vectores y estratégicas antimaláricas. El tratamiento que han enviado este año está basado en los cálculos que se hicieron y está bastante bien, diríamos. El año anterior hubo un déficit de tratamiento, pero este año, en base a que ya se sabe en el número de casos, está calculado suficiente para lo que necesita. La pregunta es si le llega al ciudadano, que ese es otro problema, ¿okay? Pero en términos de lo que el Fondo Global envía, el Fondo Global, valga la aclaratorio, hizo 2 donaciones muy importantes, que son el tratamiento de malaria y el tratamiento de VIH. Vale también decir que el gobierno tiene varios años, más de 4 o 5 años, que no paga de su presupuesto tratamiento para VIH, y lo que hoy se benefician los venezolanos del tratamiento de VIH y el tratamiento de malaria es gracias a donaciones internacionales que, a pesar de que no está en el contexto específico de ayuda humanitaria, se puede considerar como parte de ayuda humanitaria porque eso es donación que Venezuela no tiene que retribuir y está basado en la importancia de este tema. Al final del año vas a tener oficialmente cerca de 480.000, 70. Esos son los casos primarios oficiales. Pensamos que hay un subregistro, que ese no es el número total de casos. Cuando tú ves la data oficial de los casos, la poca que tenemos por los caminos verdes, tú ves que hay 400.000 casos. Cuando ves el reporte del World Malaria Report, encuentra que hay 490.000. Dice, bueno, ¿por qué hay diferencia? Bueno, porque no todos los casos se computan al final del año. Todo el mundo piensa que hay un subregistro, que no sabemos cuánto, que es que no se anotan todos los casos que se ven, por ejemplo. Ese es un problema que pasa en buena parte del mundo, pero la diferencia es el número entre 400.000 y 1 millón y tanto, es el tema de que no se incluye en los casos primarios oficiales el número de los casos que llamamos secundarios, que es el paciente que le dan tratamiento y a las 2 semanas vuelve con fiebre porque tiene una recaída de malaria. Entonces las recaídas y los retratamientos no están en ese número. Por lo tanto, tenemos que darle una dimensión exacta a lo que representa la malaria de verdad. Es decir, en Venezuela hay 1.500.000 casos. Exactamente. Este año solamente 1.500.000, más 1.200.000 el año pasado. Así va sumando, porque el caso de malaria se cuenta una vez que tiene, se supone que debe curarse. Eso todo suma. Yo no puedo decir que es una sola razón. Esto es un problema cuando ven esos números, detrás de eso hay un problema particularmente serio y complejo. Yo no estoy diciendo que esto es un problema fácil de resolver, pero implica que te conectes con las personas que saben de seguridad, con las personas que saben de vectores, con las personas que saben de tratamiento, con las personas que saben de cómo se maneja el tema de la violencia relacionada a esa zona, pero no es eso exclusivamente. En el estado Sucre hay el segundo foco más importante de malaria, pero muy, muy lejos de Sifonte, pero Sucre ha sido un foco de malaria histórico en Venezuela. ¿Por qué? Porque hay condiciones. Y el hecho que esos focos se vuelvan a prender es algo particularmente preocupante. Porque lo que se echó a perder en 8 años puede tardar en arreglarlo 25. Ahora, y desde el Sí. gobierno encargado a través del Plan País, ¿no se puede hacer algo para llegar a esa gente o para tomar medidas de prevención, inversiones, pedir ayuda al extranjero, etcétera? Bueno, yo creo que eso es lo que se está haciendo. Parte de
el lobby que se hizo con el Fondo Global fue explicarle esto mismo al Fondo Global y explicarle al Fondo Global la importancia del problema de que no hay tratamiento para VIH en Venezuela en términos de transmisión, de que se mantenga la epidemia, y en términos de esta epidemia, porque esto es una epidemia. Entonces, esta es la propia expresión de una epidemia. Entonces, explicar... ¿Está calificado como una epidemia? Sí, eso es una epidemia claramente, ¿ok? Entonces, explicarle esto al Fondo Global. El Fondo Global dijo, mira, ¿sabes qué? Nosotros vamos a mandar el tratamiento a Venezuela. No lo pagaron, mandaron el tratamiento por si acaso, no mandaron dinero, mandaron las tabletas, mandaron mosquiteros, pero además de eso, y tengo que reconocerlo, la actuación de organismos como la Organización Panamericana de la Salud en el contexto de la ayuda humanitaria ha hecho que eso pareciera estarse estabilizando. Es probable que ellos han traído expertos en malaria que han tenido interacción con entes gubernamentales relacionados al control de malaria y pareciera, por los números oficiales, que la situación al menos no está aumentando al doble por año que había pasado hasta el año pasado. Sí. En Cifonte, no sé si en el malaria está, pero ¿cuántos casos hay solamente ahí? Bueno, el 60% de los casos de toda Venezuela. De toda Venezuela. Todo el mundo tiene malaria en Cifonte. Sí, bueno, pero no son originariamente de Cifonte, porque Cifonte, según el INE, tiene 10.000 personas de población, pero ahí llegan 1 millón de personas que no son de Cifonte. Uno de los problemas con malaria es que el diagnóstico está basado dónde lo adquiriste y dónde viviste. Si tú vives en Duaca y vas a Semina, a Cifonte, y regresa, puede ser que lo califique Duaca cuando lo diagnostican como un caso de Duaca. No es un caso de Duaca, es un caso de Cifonte. Originario en Cifonte, pero la persona vive en Duaca. Entonces, poblacionalmente, ¿dónde es? De Duaca. ¿Dónde lo adquirió? En Cifonte. No sé si me entienden esa lógica. Es una lógica de dónde lo adquiere y dónde lo diagnostica. ¿Puede hacer un mini briefing de qué es la malaria, cómo se transmite y...? Okay. La malaria es una enfermedad parasitaria, ¿okay? Que tiene, hay evidencia en la historia de la humanidad, 2.000 millones de años con malaria. Los parásitos son elementos particularmente inteligentes, mucho más inteligentes que las bacterias y quizás un poco más inteligentes que los virus también. Los parásitos son más difíciles de tratar y la malaria es una enfermedad de primates, no solo de humanos, también hay malaria en otros tipos de primates y se transmite a través de un vector. Es una enfermedad metaxénica. Significa enfermedad transmitida por un vector. Hay varios vectores, ¿okay? El anófeles es el más común, pero hay varios tipos de anófeles. Unos son más transmisores, otros son menos transmisores dentro de los mismos anófeles y necesita que una persona que tiene parásito en la sangre, viene el vector, lo pica y viene el vector, pica a uno que está sano y lo transmite a través del vector. Si tú idealmente mataras todos los vectores de la humanidad, se acaba la malaria. Porque no hay forma de transmitirse, no se transmite de persona a persona, pero eso biológicamente no es posible, al menos hasta ahora, sobre todo sin un impacto ambiental muy importante. Entonces, ese mosquito transmite el parásito, el parásito viene a la sangre, pasa a tu sangre, empieza el parásito a replicarse dentro del glóbulo rojo y llega un momento que se replica que rompe el glóbulo rojo y se va al hígado, se puede al cerebro, se puede al corazón. Es una enfermedad que si no se trata se muere la gente. O sea, es una enfermedad, no se muere en 2 días, se puede morir en 1 mes, se puede morir en 2 meses si no se trata, pero es una enfermedad que se diagnostica, se trata y se cura, pero si no se trata la gente se muere. ¿Hay cifras de fallecidos? Claro que hay cifras de fallecidos. La cifra del World Malaria Report del año pasado está alrededor de 400 fallecidos. Cuando tú ves ese porcentaje sobre el total de casos, es una mortalidad baja, probabilísticamente baja, pero es algo que no debería pasar. Lo importante es que tú controles el número total de casos. Contra el número total de casos vas a tener, si volvemos a tener 2.000, bueno, va a haber 2 muertos por malaria en Venezuela en un año, pero ahorita 400 es un número, digamos... Esa cifra podía ser... Era más elevada cuando tú ves la probabilidad de muerte hace 2 años y ahorita pareciera haber un declinamiento de la mortalidad por malaria, ¿ok? Hay que decir las cosas como son, hay que decir la verdad. ¿Y eso a qué obedece? Bueno, tenemos teorías. Yo creo que el acompañamiento de organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud, que ha traído expertos en eso, la mejoría que han hecho a través de los programas de ayuda humanitaria, la donación del Fondo Global y la mejoría de alguno de las, por ejemplo, la rapidez del diagnóstico, que haya pruebas rápidas. Hace 3 años en Venezuela no había prueba rápida. La prueba rápida es que te sacan una gota de sangre, le pones una tirita y dice positivo o negativo, con una prueba de embarazo. De otra manera, tú tienes que sentarte en una lámina y una persona experta puede estar 2 horas viendo una lámina para hacer el diagnóstico. ¿Ve? Entonces, ahora hay pruebas rápidas. A través del Fondo Global, eso puede mejorar el tiempo de diagnóstico, el tiempo de tratamiento y probablemente la mortalidad por malaria también. Doctor Castro, ¿qué pasa con la fiebre amarilla? Okay. ¿Qué pasa con
No habíamos hablado de fiebre amarilla. La fiebre amarilla Es lo más grave que es hay. otra enfermedad metaxénica transmitida por un vector. El vector puede ser anófilo, pero puede ser Aedes. Eso es la gran preocupación en Venezuela. Y la fiebre amarilla es una enfermedad que se produce en el entorno selvático, al igual que la malaria, y yo creo que va a seguir estando allí toda la vida. ¿Por qué? Porque tiene reservorios en los monos, y los monos no pasan por la frontera de la Guardia Nacional. Los monos caminan desde la selva del Darién en Panamá y llegan hasta la Patagonia caminando. ¿Cuántos casos tenemos de fiebre amarilla Ok, confirmados? hasta ahora lo único que nosotros responsablemente podemos decir que hay un caso confirmado por pruebas, digamos, estándar. Ya ese caso está aceptado internacionalmente. Aparentemente hay otros casos sospechosos, pero no tenemos información de confirmación. En teoría hay otros 2 o 3 casos más sospechosos que se están investigando. ¿Cuál es el problema de la fiebre amarilla? Está controlado. Bueno, porque hasta ahora no había virus activo en la población. Como te digo, hay virus de fiebre amarilla entre los monos que caminan, eso es algo, digamos, natural. El problema es cuando hay una interacción en la interfase en los entornos selváticos entre el humano y el mono. ¿Dónde está ese caso sospechoso? El Caso confirmado. El caso confirmado es un indígena de la etnia Camaracoto, que es una subetnia de los Pemones, es en el estado Bolívar, y hasta ahora está catalogado como un caso selvático. ¿Qué significa un caso selvático? Una persona que vive cerca de los monos, hay vectores por esa población que picaron un mono que tenía fiebre amarilla y se lo transmitieron a un humano. Eso, digamos, hay que tener cuidado porque puede seguir habiendo casos, pero a lo que le tenemos realmente miedo es el caso de la fiebre amarilla urbana. Que esa fiebre amarilla se venga a una población como la de Puerto Ordaz, o San Félix, o Ciudad Bolívar, o Maturín, etcétera, donde hay alta densidad de Aedes, transmisores, hay vector y hay gente susceptible. No tenemos casos de fiebre amarilla urbana. En Venezuela no hay casos de fiebre amarilla urbana, en este siglo no, y en el siglo pasado, muy tempranamente en el siglo pasado. El indígena se controló. No Bueno, había- el paciente sobrevivió, la mortalidad por malaria está alrededor de entre el 30 y 50%. De fiebre amarilla, perdón. Está entre 30 y 50%. La mitad de las personas que le da fiebre amarilla se fallecen. Este paciente evolucionó bien, o sea, no se murió. No tenemos mucha información porque parte del problema que no tenemos, hasta ahora no ha habido ninguna información oficial del caso de fiebre amarilla. Nos enteramos por comunicaciones internacionales. ¿Casos sospechosos están en Bolívar también? No sabemos mucha información, sabemos que hay algunos casos sospechosos en Bolívar que están por confirmarse, que pareciera que no son, digamos, es como la información extraoficial que tenemos, pero entendemos que puede haber algún otro caso sospechoso en algún otro estado. Pero yo creo que esta información, Malaria son 2018, ¿correcto? los datos del Malaria Euro Report son del 2018. ¿Este año se espera cuántas personas puedan fallecer ¿Relacionado con qué? con la malaria? Bueno, como te dije, yo diría que si el número de casos se mantiene estable en relación al año pasado, tú deberías tener una tasa de muertos más o menos igual a la del año pasado. Digamos, es como la lógica general epidemiológica, pues eso a veces se cumple, a veces no se cumple, porque bueno, depende de qué fallece con la gente con malaria, de personas que tardan mucho en llegar, o sea, salir de una mina puede tardarte 5 días, salir de una mina y llegar al kilómetro 88 o a Las Claritas, de ahí a un centro poblado, bueno, se puede complicar la cosa. Que le dé malaria a una mujer embarazada, por ejemplo, es muy grave. Que le dé malaria a un niño, que le dé malaria a una persona que tiene otra enfermedad, que no recibe el tratamiento adecuado, que cuando llega al hospital no tenga las condiciones mínimas para tratar las complicaciones de la malaria. Bueno, todas esas cosas hacen que una persona fallezca de malaria. ¿Estos mosquiteros y tratamientos cuándo llegarían al país? No, ya ha estado repartiendo parte de la donación del Fondo Global, era tratamiento y mosquitero. Esos mosquiteros, no solamente por el Fondo Global, ha llegado por otras organizaciones no gubernamentales que están haciendo ayuda humanitaria en Venezuela y se han estado repartiendo. El problema con el mosquitero es que el mosquitero no es solamente entregar el mosquitero tiene que ir con un manual de uso. ¿Okay? Tú tienes que usar el mosquitero unas horas específicas, esos son mosquiteros que tienen además, están impregnados de un elemento combativo a los vectores, o sea, tienen una sustancia química que repele a los mosquitos y tú tienes que usarlo a las horas en las cuales esos vectores pican exclusivamente. Entonces, bueno, no es, te entrega uno en una población de pemones, entregar los mosquiteros y te vas. Y la entrega está, o sea, acompañada de educación, de cómo usarlo. No sabemos mucho, ¿ok? Estamos recientemente en conversaciones con la Organización Panamericana de la Salud, que es quien tiene el contingente más grande de mosquiteros, y entendemos que sí. Pero
no es que lo entregas ahí, lo tiras a un avión y te vas. Tienes que explicar a la gente cómo se usa, en particular a la población indígena, que no está acostumbrada a usar mosquiteros, porque la población indígena también está afectada por la malaria. Entonces, eso tiene que ir acompañado de un programa antimalárico extenso que implica diagnóstico, tratamiento, educación, información, que es lo que no tenemos. Nadie puede estar pendiente de la malaria si no sabe que hay malaria. Y estos números no han sido oficiales, que es parte de los problemas. Mientras tú sigas con una política de oscurantismo con los datos nacionales, bueno, la gente no está pendiente que le puede dar malaria o fiebre amarilla. Entonces, sí. Perdóname, dos preguntas. Ustedes saben, no sé, usted también es médico, si ha llegado tratamiento del foro Del Fondo Global. Sí. Y la segunda pregunta, yo no sé cómo se le llamaría eso porque no suena así facho, pero no se puede hacer un cerco. Entonces, 60%, o sea, lo que están haciendo es reproducir por todo el país porque no se mueve. Sí, fíjate. En Venezuela tenemos que recordar algo. A pesar de que la donación sea del Fondo Global y la Organización Panamericana de Salud es quien la recibe, quien en el día a día la operativiza es el Sistema Público Nacional. Okay, no es que la OPS está en todos los ambulatorios donde hay malaria del país repartiendo tratamiento, no es eso. El OPS tiene la obligación de trabajar junto con la División de Malariología, Instituto de Salud Pública del Estado Bolívar, etcétera, 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 todos los entes relacionados con malaria y entregarle los tratamientos a ellos, porque ellos no tienen músculo logístico para eso. Eso tiene que hacer a través de las estructuras nacionales. El Programa Nacional de Malaria en Venezuela, al igual que el de tuberculosis, tú no consigues tratamiento para malaria en Farmatodo, ¿okay? Históricamente en Venezuela, por razones diversas, el control del tratamiento antimalárico ha sido una hegemonía gubernamental, con la cual estamos de acuerdo, ojo, porque eso ha hecho la diferencia en otros países que la resistencia antimalárica, que es otro problema biológico muy profundo, no se produzca en Venezuela en tal magnitud. Si todo el mundo tiene que ir a un establecimiento oficial para hacer el diagnóstico y el tratamiento, se mantiene como la rutina del tratamiento de una forma más idónea. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese tratamiento tiene que ser administrado a través de muchos puentes o muchas zonas que tiene que ver con el Estado venezolano en todos los sitios donde hay malaria en el país. Entonces, eso lo hace OPS con el gobierno. Entonces, es un problema bastante complejo desde el punto de vista logística, cómo hace llegar tratamiento a la mina que tiene unas siglas que está en un sitio donde nadie sabe dónde qué. Bueno, eso tiene una complejidad logística importante. En relación al cerco, tienes razón, pero vas presa, como dicen por ahí. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo ideal epidemiológicamente es establecer cercos epidemiológicos. Pero ¿quién controla cuántos garimpeiros y mineros entran al municipio de Sifonte, donde es una frontera que es absolutamente incontrolable? Físicamente, porque, bueno, el que va por la carretera nacional, que va para el kilómetro 88, lo para la Alcabala, pero de ahí hacia los lados, que la zona minera no está, la minera no está en el Sambil, la zona minera está en un sitio donde lo único que tú lo puedes es con satélite, donde está, pero no hay caminos, no hay rutas, no hay conocimiento sobre eso. Eso genera un tema logístico importante, porque además los garimpeiros no vienen por la carretera nacional del kilómetro 88, los garimpeiros vienen por las comunidades indígenas caminando. Yo les quiero recordar que en el estado Bolívar tenemos fronteras triples, Guyana, Brasil y Venezuela, que están a metros del kilómetro 88. Entonces, esa es una zona viva, selvática, muy difícil de controlar, y eso es parte del problema. Es uno de los problemas, no es el único, pero es parte de los problemas. ¿Hay que garantizar que los tratamientos hayan llegado a Sifonte, que es donde están 60% de los casos de malaria? Más allá del tratamiento, que sí han llegado los tratamientos a Sifonte, hay varias organizaciones haciendo eso, además del gobierno venezolano. No es solamente lo que quiero hacer énfasis en que el problema de la malaria en Venezuela no es un problema exclusivamente de pastilla. Esto es un problema de seguridad nacional, esto es un problema ecológico, esto es un problema de vectores, esto es un problema de servicios, esto es un problema que va más allá, porque si tú dices, si era un problema de tratamiento, ya hay tratamiento suficiente, ya se resolverá el problema. No es ese el problema. Y eso es un problema que conecta con otras áreas de Plan País. El tema de la seguridad nacional, el tema de los servicios, el tema de los vectores, el tema de la investigación, una serie de servicios que tienen que ver con quiénes controlan esos territorios. Es una pregunta que nosotros hoy en día no sabemos. Físicamente lo controlan. Ahí hay un problema.
Y ese es un problema que tienes que inmiscuir al ejército venezolano, a la Guardia Nacional Bolivariana, a los gobernadores de los estados, etcétera, etcétera. ¿Y esos elementos estarían recogidos en el Plan País? Esos elementos los estamos discutiendo transversalmente con otras áreas del Plan País, porque pensamos que tiene que haber una solución integral del problema, no solamente conseguir tabletas, porque ya tabletas hay. Si no resuelve los otros problemas, vamos a seguir teniendo malaria en la misma proporción. ¿Cuánto mandó el Fondo Global de tabletas? Mandó más o menos los que necesitamos, que sería el equivalente a 500.000 tratamientos. No podemos hablar de tabletas porque un tipo de malaria se trata con un esquema de 10 días, el otro se trata con un esquema de 15 días, malaria grave son ampollas. No, esto es un universo más o menos complicado, no es una pastillita mágica que trata todo el problema, sino es un contexto de los diferentes tipos de malaria, de los diferentes tipos de pacientes, etcétera, etcétera. Bien.